Nos quedamos la semana pasada en lo que era los sueños parábolas de la noche. Parábolas de la noche. ¿Por qué les llamamos parábolas de la noche? Eh, Porque era la forma en que Jesús hablaba a sus discípulos. Miren qué lindo. Isabela, tú estás por ahí. ¿Tú quieres leer? Sí, aquí estoy. ¿Okay? A ver, Mateo 13, del 34 al 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Gracias. La forma en que Jesús hablaba en parábolas era como cuando a uno le cuenta a un niño un cuento, ¿verdad? El del Pedrito y el lobo, y le estamos enseñando una verdad revelada en medio del cuento, ¿verdad? Lo mismo es el Señor, porque Él decía, si lo que yo apenas les cuento, ustedes no lo entienden, ¿cómo voy a revelarles las cosas del cielo, ¿verdad? Él usa historias, y si vemos la Biblia no es un manual de A, B, C, D, sino que la Biblia es todo un contexto de historias en donde podemos ver que a través de la fe, a través de los errores, a través de las cosas que vivieron personas o que personas hicieron, para nosotros se vuelven parábolas, se vuelven historias en donde nosotros podemos sacar revelación de Dios. Lo mismo era Jesús. Jesús les hablaba entonces en parábolas y vemos que a quienes se las revelaba era aquellos que le decían, Señor, revélanos la palabra, revélanos la parábola. Y a veces él mismo les decía, cuando le hablaba a los fariseos en parábolas, él mismo les decía, ustedes tampoco comprenden. Era como que Jesús los motivaba a que ellos tenían que estar más conectados para poder entender lo que él estaba tratando de decirles a través de las parábolas. Vimos la semana pasada en Números que decía, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, me apareceré en él en visión y en sueños le hablaré. Dios habla a través de los sueños, habla a través de muchas formas, pero hoy vamos a ver cómo Él nos habla en sueños. Y esto la semana pasada lo vimos y vimos que entonces las parábolas de la noche vienen a ser revelaciones de Dios. Son revelaciones, Dios nos está diciendo algo, pero hay que saber entonces cómo interpretarlo, cómo aplicarlo y cómo proclamarlo si realmente se necesita y el tiempo en el que se debe proclamar. Nunca debemos dejar por un lado jamás lo que la Biblia dice a través de los sueños y visiones, las figuras, los colores, y lo vamos a ver hoy, pero sobre todo no podemos tratar de interpretar algún sueño, alguna visión, si no tenemos la dependencia total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es quien nos va a dar esa guía, es quien nos va a dar la dirección, y siempre, siempre tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque especialmente las mujeres, ustedes han visto que hay más brujas que brujos. Las mujeres tenemos ese sexto sentido, que si nosotros dejamos de depender del Espíritu Santo, se nos puede volver un espíritu de adivinación. Y queremos entonces estar analizando y conectando, y quienes tienen el don de interpretación van a estar tratando siempre de buscar, pero siempre dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo y qué es lo que habla la palabra acerca de eso? También vimos que Job decía que tal vez no nos damos cuenta, pero Dios nunca deja de hablarnos. Eso de que Dios no me ha hablado, Él puede estar callado, pero no deja de hablarnos. Él siempre nos va a seguir hablando, aunque no nos conteste lo que queremos, Él siempre va a seguir hablando. Y dice que algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Ahora, quiero contarles acerca de dos mujeres para entrar ya de lleno a lo del día de hoy. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres que a las dos mujeres se les ofreció lo mismo. Mire qué curioso. Dice que entró la hija de Herodías, o quién lo quiere leer, a ver quién está por ahí, Mariana Rivera.
En lo que lee voy a cerrar. Buenos días. Marcos 6, del 22 al 23. Entró la hija de Herodías y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ok, imagínense que esta mujer danza y le dan la oportunidad de pedir hasta la mitad del reino. Yo digo, wow, esto sería como de pensarlo, porque uno pediría diferente dependiendo de la edad que tiene, de la madurez que tiene. Y esta mujer, en vez de pedir la mitad del reino, ella aconsejada por su mamá, pide la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense, pidió una cabeza en vez de pedir un reino. La mitad de un reino, pidió la cabeza. Cuando somos inmaduros y el Señor nos pone en situaciones en donde podemos tener, nos conformamos con solo un poquito. Pero hoy yo sé que aquí hay gente madura que dice, Señor, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más que solo una cabeza. Yo quiero más. Yo de verdad estoy anhelando que tú me hables más, que me reveles más. Eso es sinónimo ya de sabiduría, de madurez. Mire esta otra mujer en el Antiguo Testamento, fue Esther. Y el rey le dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. A las dos les ofrecieron lo mismo, pero ¿sabe qué pidió ella? Ella pidió que su pueblo fuera liberado. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que pedir revelación, porque no se trata acerca de nosotros, no se trata acerca de nuestro pequeño reinito. Cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, nos empezamos a dar cuenta que es acerca de su reino. No es ni siquiera de un reino terrenal, es de un reino celestial. Y esta mujer supo pedir, porque esta mujer estuvo en el secreto de Dios, estuvo pidiéndole dirección. Y cuando ella entró, ella dijo, quiero la liberación de mi pueblo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, no es dame revelación, dame palabra. ¿Para qué? Eventualmente la palabra y la revelación es para traer libertad a los cautivos. Eso es lo que últimamente para eso es que el Señor habla, para establecer su reino. Y hay un hombre a quien el Señor también le dijo lo mismo, ¿se acuerda? A Salomón. A ver, ¿quién quiere leer? Marta María. Marta María, vean que estás por ahí. ¿Quieres leer ese pedacito? Hola, Miss. Perdón que me voy a poner anteojos. El Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en el sueño de la noche y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense, el Señor se le aparece ¿en qué? En sueños. Nosotros conocemos la historia de Salomón, que el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, y él le dijo, solo dame un corazón entendido, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y el Señor le dice, por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste fama, por cuanto no me pediste de esas cosas que le hubiera pedido cualquier persona. Imagínense si a uno a los 20 años le hubieran dicho, pídeme lo que quieran, ay Dios mío, un carro, viajes y dinero, qué sé yo, ¿verdad? Es impresionante cómo los valores empiezan a cambiar conforme vamos adquiriendo madurez. Y Salomón le dice, no quiero nada, quiero nada más sabiduría. Y el Señor le dice, entonces yo te voy a dar lo que no pediste, más sabiduría. Y se lo dijo en un sueño. Toda esta conversación la tuvo Salomón en un sueño. Ahí está Salomón dormidito. Yo siento que esa cama está como algo incómoda, ¿verdad? Pero no sé si fue así. Pero la cosa es que han habido personas a quien el Señor les ha hablado. ¿Para qué? No es solo dentro de la iglesia. Creemos que Dios da revelación solo para la iglesia. A veces el Señor da revelación a personas que van a mejorar algo en la humanidad. Le voy a contar la historia de Otto Lewy. Por el apellido se me hace que ha de ser judío, no sé. Pero él fue el premio Nobel de Medicina y él, en un domingo de Pascua, él estaba soñando de que, imagínense qué cosa, eso tuvo que haber sido Dios, porque dice que él soñó que las pulsaciones del corazón no eran químicas y no eran eléctricas. Yo no sé cómo funciona el corazón, pero antes se creía que eran pulsaciones eléctricas y él descubrió que eran químicas. Se levanta, escribe como pudo
Se vuelve a dormir y al día siguiente, para horror de él, no podía leer exactamente qué había sido lo que él había soñado. Entonces, él se frustra y al día siguiente se vuelve a dormir y Dios le da exactamente el mismo sueño. Y él ahora sí se levanta, lo escribe y se va a su laboratorio a hacer la prueba. Y resulta que sí, tenía razón. Las pulsaciones del corazón entonces no eran químicas, no eran eléctricas, sino químicas. O me van a disculpar si hay algún doctor escuchándolo, tal vez puede ser al revés. Pero lo que se creía del corazón en ese momento acerca de las pulsaciones, Dios se lo revela a él, lo que lo llevó a hacer, le otorgaron el premio Nobel de Medicina. ¿Se dan cuenta? No era nada espiritual, no le dijo el Señor, así te dice Dios, le dio una revelación y Dios nos puede dar revelaciones que van a venir a ser un avance médico, pueden ser un negocio, puede ser una dirección, como lo vimos la semana pasada. Entonces, vamos a entrar a ver los propósitos de los sueños. Por eso quería contarles la historia de este hombre, porque hay diferentes propósitos para los sueños. Uno de ellos, los empezamos a ver la semana pasada, que eran de advertencia, para revelar su voluntad, para motivar, revelar el futuro y dar instrucción. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. El número 6 es para corregir. Lo vimos bastante rápido, pero vamos a volverlo a ver. A ver, Ana Contreras, tú estás por ahí, como que te vi por ahí. ¿Tú quieres leer Job 33? O Ana, ¿quién era Ana? Yo vi por ahí una Ana, no sé si era Ana Contreras, o si no, Daniela, puedes leerlo. Sí, claro, amén. Entonces, Job 33, del 14 al 18, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios nos deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueño mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libras de la muerte. Amén. Imagínese, qué lindo que Dios le pueda dar a uno instrucción a través de un sueño. De decir, mira, estás haciendo esto. Yo recuerdo que una vez el Señor me dio un sueño en donde en el sueño Él me mostraba que yo tenía todavía una falta de perdón hacia un familiar. Y yo, ay, ¿verdad? Él me estaba corrigiendo, yo podía ver en el sueño cómo Él me lo estaba. ¿Para qué? Para que ya no sigamos siendo orgullosos, dice, y así nos libra de la muerte. Pero hay otra forma que el Señor nos corrige o nos habla también en la cama y no precisamente estamos soñando. Mire qué increíble lo que dice. También en su cama es castigado el hombre con fuerte dolor en sus huesos. Entonces su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece y desaparece a la vista y aparecen sus huesos que antes no veían. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Pero si el hombre tiene a su lado a algún elocuente mediador, muy escogido, para anunciarle, ¿para qué dice? Para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él, entonces será su carne más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Entonces orará a Dios y obtendrá su favor, verá su faz con júbilo y él restaurará al hombre su justicia. Cuando yo veo esto, quiere decir que hay enfermedades, la enfermedad no es de Dios, pero la enfermedad Dios la puede usar para que la persona escuche más de Él, para que Él pueda tener misericordia y la persona abra su oído. Y qué lindo es cuando hay personas que tienen ese don de ir a orar por los enfermos, porque en ese momento alguien puede llevarle una palabra a una persona para que se reconcilie con Dios, para que pueda escuchar de Dios, para que la persona se arrepienta.
A veces hay enfermedades que uno dice, ay, son del diablo, son del diablo. Pues sí, no son de Dios definitivamente, pero Dios las puede volver para volver el corazón de nosotros hacia Él. Eso es algo lindo que se los quería compartir porque está ahí donde Job habla acerca de los sueños. El número 7 de las razones por las cuales tenemos sueños es para el futuro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una visión para el futuro y va a costar que yo la entienda porque no es para el tiempo de ahorita, como le pasó a Daniel. ¿Quién quiere leer? ¿Quién más está por ahí? Silvita. Yo. Lea, Bueno, Emma. Daniel 8, Uh-huh. 10, 100, ¿qué es? 10, 60. Está muy chiquitica la letra. Gabriel Lea, enseña, 16 al 17. bueno, Gabriel enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Recuérdense que esto se llama sueños y visiones. Yo tengo un poquito más quizá de experiencia en lo que es sueños, pero no en visiones. En un ratito Nuria nos va a compartir la diferencia para que sepamos qué es. Pero él lo que le estaba diciendo es, estas son visiones para el tiempo del fin. Le dijo exactamente el ángel. Gabriel enseña la visión. El asunto de cuando nosotros tenemos un sueño es que creemos que es para allá. Tenemos que decirle, Señor, ¿para cuándo es esto? ¿Cuáles son los indicios de que esto no es para mí ahorita o que ni siquiera es para mí, sino que para alguien más? Muchas de las veces que vamos a ver sueños o visiones son para otro tiempo. Siga, doña Emma. Se me fue, espera para ver. Pilas con el micrófono, entonces, pilas. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Se dan cuenta que Daniel en ese momento él estaba espantado? Hay sueños que nos van a dejar espantados, hay visiones que nos van a dejar espantados, que nos drenan, nos quitan como que nos dejan pensando, nos dejan atribulados. Otro sueño, lo pueden leer en Daniel 10, cuando Daniel tiene una visión y dice que él se cae de cabeza con rostro en tierra. Quiere decir que el otro se fue de bruces, no le dio tiempo ni de meter las manos. Dice que él se asustó tanto cuando vio la teofanía de Jesús, ¿verdad? De un Jesús que se le estaba apareciendo. Una teofanía es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Y él cae de frente y dice que no se podía levantar, dice que le pusieron la mano y le dijeron, Daniel, levántate. Él se queda sobre sus rodillas y las palmas, se queda en cuatro el pobre tratando de levantarse como que se había tropezado. Y cuando el ángel empieza a hablarle, dice que Daniel a puras penas se podía poner de pie. Mucha revelación puede venir de esa forma. Por eso yo quería que compartiera Nuria algo acerca de las visiones y la diferencia entre la visión y los sueños. Nurita. Aquí estoy. Bueno, gracias, Michelle. Sí, bueno, totalmente diferente. Yo digo que los sueños, como nos enseñaba usted, es un tiempo el sueño hay que llevarse un tiempo para recibir la revelación, es un tiempo de espera, hay que dejar que el Espíritu Santo nos lo revele, ¿sabe? Porque muchas veces no es literalmente como lo vemos, ¿verdad? Uh-huh. Y la visión, yo digo que es más cara a cara con el Señor, es como que el Señor le diga, venga, llego a las 8 a tomar café con usted, nos vamos a sentar y entonces es algo, ¿verdad? Yo tuve una visión hace varios años y este pasaje de Daniel 8 me encanta, ¿verdad? Donde dice que él quedó tumbado porque yo quedé 2 días sin poder hablar ni contarle a mi esposo qué me había pasado. Yo solo lloraba y estaba como muda, no podía.
Eran las 11:05 de la noche, yo estaba durmiendo, pero el Señor me levantó. Y yo me senté a la orilla de mi cama y al frente está la ventana. Entonces a mí siempre me gustaba orar viendo para el cielo porque veía las estrellas, entonces yo corría la cortina y empecé ahí a preguntarle al Señor qué quería. Cuando sentí que yo me estaba elevando, que yo salí por la ventana, ¿verdad? Por la ventana del cuarto y empecé a estar en el cielo, viendo todo, pero en el cielo aquí natural porque podía ver las estrellas y me dice el Señor, yo vengo por ti. Y entonces yo empecé a llorar y a llorar mientras yo iba ahí en la visión y yo lloraba y me dice el Señor, yo vengo para llevarte conmigo. Y yo le decía, Señor, por favor, no me lleves. Yo quiero disfrutar a mi esposo, quiero disfrutar a mis nietos, mis hijos, por favor, ahora que te conozco, que soy feliz, yo quiero, Señor, vivir más vida contigo. Y me dijo, esto quiero que le prediques a mi pueblo, porque esta visión era más que todo para el pueblo de Dios, para nosotros, los que estamos aquí, los que decimos conocer a Jesús, que le servimos. Y entonces él me empezó a mostrar y yo vi donde pasaba por la línea de un tren y había una pareja teniendo relaciones sexuales. Por el otro lado, al lado izquierdo, podía ver drogadictos. Y mientras que el Señor me iba mostrando niños buscando en basureros, me decía, dile a mi iglesia que están atados a las cosas del mundo. Mire, no quieren estar conmigo, no quieren estar en mi presencia, quieren seguir viviendo lo que el mundo les da. Y entonces yo lloraba y decía, entonces de ahora en adelante quiero que tú le prediques a mi iglesia sobre el pecado, sobre lo que yo quiero, sobre mi voluntad, que se despeguen, que se desaten del mundo, de las pasiones y de todo lo que nos aparta de él. Y recuerdo que ya, cuando yo me di cuenta, bueno, yo estaba en mi cama, lloré, pero fue tan impactante que todo mi cuerpo temblaba. Yo no dormí esa noche, mi esposo estaba de noche trabajando y él llegó el otro día y yo nada más lloraba y él me decía, ¿qué le pasó? Y yo no podía explicarle a él lo que yo había vivido, fue tan impresionante. Entonces, esa visión las podemos tener usted y yo sé que ese fue el mandato de Dios. Primero me enseñó a mí de que estaba atada, ni siquiera quería irme con él, yo estaba aterrada, ¿cómo me va a llevar? Y yo no quiero irme todavía, y hay gente que dice, yo no me quiero morir, ¿verdad? Pero ahora es diferente, cuando mis ojos fueron abiertos a través de esa visión, yo digo, Señor, de verdad que eres maravilloso, y le voy a predicar al mundo de cómo el mundo está perdido, y aún los hijos de Dios estamos tan apegados a las cosas del mundo que no vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Wow. Nuria, ¿y cómo podría usted diferenciar entre el sueño y la visión? ¿Qué siente que es la diferencia entre los sueños y las visiones? Sí, bueno, es que el sueño yo digo que es un estado como de menos conciencia, se puede decir. ¿Sí? De que yo estoy ahí soñando, estoy viendo muchas cosas, me despierto y yo tengo que anotar, Señor, ¿qué quiere decir esto? Pero la visión es real, es para allá, es el tiempo, es directo, es esto lo que quiero que hagas y sí, Señor, esto es y esto es lo que yo hago, ¿verdad? Claro. Predicar el evangelio, porque es más directa, es una palabra de vengamos a cuentas, esto, miren lo que te está pasando, no te quieres ni siquiera venir conmigo, estás atada al mundo todavía, aunque dices que me amas, pero quieres estar ahí, amas más a tu familia, amas, pero dice la palabra que el que no deja padre, madres, hijos, ¿verdad? Y tal vez no es literalmente, sino es que Dios tiene que ocupar un primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces yo digo que el sueño nos lleva un tiempo, es como una carta que Dios nos escribe, sí. El sueño, ¿verdad? Y sí. Tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué me quiere? Pero la visión es ya en un cafecito sentados en una mesa y ahí nos habla el Señor. Y a todos nos quiere hablar el Señor, ¿verdad? No solamente a Nuria o a Michelle o a Zaira, claro. A todos los que estamos en este grupo, Dios nos quiere revelar su voluntad. Sí. Como más lúcida, siento yo que son las visiones. Clara, es directa, es como si estuviera aquí en la casa, sí. Y que le habla a uno, ¿verdad? O en tu casa. Claro, sí. Sí, tremendo. Hermosísimo, hermosísimo, gracias, Nuria. Entonces continuábamos con lo que era, ok, es para el futuro, ¿verdad? Es para el futuro y dice que él no la entendía. Si nosotros comparamos las visiones de lo que vio Daniel, él luego se lo revela lo mismo a Juan en el Apocalipsis. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos también en la otra semana a ver cuándo Dios da doble un sueño. ¿Por qué lo da
2 veces. Zaira, ¿tú quieres leer este? Claro que sí. Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Gracias, Zaira. Esto que estaba viendo Daniel, si ustedes se dan cuenta, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, ¿verdad? Mientras estaba en su lecho. Y él dijo en el 2, dice, miraba yo en mi visión de noche, porque lógicamente uno está teniendo el sueño y uno lo está viendo, pero uno puede tener un sueño, despertar del sueño y tener automáticamente una visión. A mí me ha pasado que estoy durmiendo en mi cama, estoy soñando sobre algo y de repente abro los ojos y veo una visión en la pared del dormitorio. Entonces es una mezcla de sueños con visiones, como que viene a corroborar lo que el Señor le acababa de dar. Y dice que él se quedaba, ¿verdad? Pero si comparamos las visiones de él, fueron muy parecidas a las visiones de Juan, pero vamos a explicarlo un poquito más adelante. ¿Puedes seguir, Zairita? Sí. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estas visiones a Daniel lo dejaban drenado. Él dice que a veces se quedaba sin poder comer, ayunaba, él pedía la revelación. Para él lo que vio tuvo que haber sido bastante impactante. Yo recuerdo que he tenido varios sueños específicos, los que tienen que ver con mis hijos a mí me dejan un poquito turbada porque de repente quiere venir como un espíritu de temor, pero luego tengo que entender que Dios no me lo está dando porque Dios nunca da un sueño para meternos miedo. El miedo no es de Dios. El perfecto amor de Él nos quita todo el temor. De Él solo viene visión y revelación. Si Él decide que Él nos tiene que revelar algo, es porque Él sabe que podemos manejarlo y tenemos que traerlo en oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que me quieres tú revelar? ¿Qué es lo que me quieres decir? Porque eso fue lo que hizo Daniel. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas. O sea, en medio de los sueños el Señor siempre nos deja como un deseo de poder indagar, de decir, ay Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Yo creo que una de las cosas cuando Él dijo que nosotros como niños teníamos que venir hacia Él, es que los niños todo lo quieren saber. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y para qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y Él anhela que nosotros vengamos a decirle, Señor, revélame la verdad. Revélame la verdad. Él sabe que no lo tenemos que saber todo, pero Él anhela sentarse a platicar con la gente que tiene un anhelo de conocer la verdad. Y mire, el pobre Daniel se quedó, ¿verdad? Se quedó como viendo para el ciprés. Y aquí fue el fin de sus palabras. Ya en Daniel, al final, dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Guardé el asunto en mi corazón. Primero, no confesemos temor, ya me va a pasar algo, ya, porque si el Señor nos está advirtiendo de algo, también nos está dando las armas para que nosotros podamos prepararnos o podamos cambiar lo que el Señor nos está mostrando. No debemos tener temor con las revelaciones y con los sueños, debemos tener paz, sobre todo. Paz en el momento en que le estamos pidiendo al Señor qué es esto. Y si el Señor no nos da la revelación, tranquila, porque si el Señor quiere que usted sepa algo, si el Señor quiere que usted lo entienda ya. Perdón, pero yo no estoy oyendo, solo soy yo. Sí, estamos escuchando muy bien. Creo Sí, que necesitas súbele súbele a tu celular. No sé si soy solo yo, pero no oigo.
No, si alguien le puede escribir a Inés, porque quizá, entonces sí. Sí se oye. Escríbanle en el chat para que ella pueda leer porque no va a escuchar. Sí hay Entonces, sonido. los tipos de sueños. Los tipos de sueños. Ujú. Hay varios tipos de sueños y vamos a continuar con esto. Hay sueños que son de revelación progresiva, que Dios me va a revelar algo a través de ese sueño en el año 2001 y luego en el 2003 yo empiezo a ver algo más de revelación de ese sueño y luego en el 2005 empiezo, ese sueño me hace más sentido otra parte del sueño. Y el Señor es lo lindo porque si usted lleva una agenda de sus sueños, el Señor en algún momento le va a decir, ve al sueño, ve a tu sueño. Pero puede también ser que no solo es revelación progresiva, sino que también puede ser revelación como una película. ¿Por qué lo puse así? Porque muchas veces el Señor nos va a dar como una película, pero nos lo va a dar a lo largo de varios sueños. Digamos, pongamos el ejemplo, veo una flor, es lo único, es una impresión, yo me levanto y lo único que veo es una flor. A los 2, 3 días veo la flor marchita. A los próximos días veo una mano sembrando. Y a los días veo semillas saliendo. Si yo agarro esas visiones o digamos esos sueños y lo trato de analizar uno por uno, no lo voy a entender, pero la revelación progresiva me deja ver de que el Señor me está diciendo, hay una etapa tuya que va a morir y vamos a empezar a sembrar y vas a empezar a dar fruto, vamos a empezar un tiempo de siembra o vas a empezar algo nuevo o va a venir fruto a tu vida. Eso es más o menos lo que es la revelación progresiva. No sé si me explico de esa forma. La revelación progresiva también puede ser, digamos, cuando el Señor le dice a Daniel, sella esta profecía, porque son para los tiempos del fin. Vamos a ver que en el tiempo del fin, la revelación de esa profecía se hace más clara. Antes, ¿verdad? La gente que trataba de analizar, digamos, el libro de Apocalipsis, pongámosle hace 200 años, no tiene la revelación que tenemos ahorita nosotros, porque hay muchas cosas que a la luz de lo que nosotros estamos viviendo son más entendibles, a pesar de que el Apocalipsis todo es simbolismo. Pero ahora podemos entender un poco más de lo que lo hicieron personas hace 200 años. Por eso es que hay diferentes líneas y diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque ha sido una revelación progresiva. El Señor va trayendo revelación conforme va pasando el tiempo. ¿Correcto? Entonces vemos dentro de esos sueños, vemos dos tipos. Unos que pueden ser repetitivos para el mismo tiempo, pero con distintos significados. ¿Se acuerda que lo hablamos la semana pasada en que varias personas han soñado acerca de tsunamis, pero para unos era temor, para otros era colapso financiero, para otro era que Dios iba a empezar a llenar la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar, que dice la palabra? Pero todo eso es para un tiempo con distintos significados, pero todos tienen razón, porque todo eso está sucediendo ahorita. Entonces son sueños repetitivos para el mismo tiempo con distintos significados. Y luego tenemos los repetitivos para un mismo tiempo con un mismo significado, pero nada más que con un poco más de... Alguien está escribiendo en su pantalla y le aconsejo que no, porque entonces ya nos rayó toda la pantalla. Sí, la que lo haya hecho se puede desconectar y volverse a conectar solo para que se vayan esos rayones de la pantalla. Los repetitivos son para el mismo tiempo, entonces, con un mismo significado. Vemos las bestias que vio Daniel, son las mismas, casi iguales las que vio Juan en el Apocalipsis. Y cuando las comparamos fueron, imagínense, un lapso de tiempo bastante diferente, pero es para el mismo tiempo con un mismo significado, ¿correcto? ¿Alguien me está rayando la pantalla por ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? Si la persona que está rayando se puede desconectar y volverse a conectar para que no siga rayando la pantalla y así no vamos a ver si logro hacerlo.
Voy a parar aquí y voy a volver a compartir. Ahí está. Ahí estamos. Ahora, esta parte quiero que Zaira nos la explique. Ahí en los sueños de penumbra o de noche o blanco y negro. Zairita. Bueno, voy a empezar contándoles que Dios, como en su creación perfecta y hermosa, hizo todo de colores. Y al principio dice la palabra que Él creó la luz, ¿verdad? Porque Él era luz. Resulta que hay cierto tipo de sueños en donde por lo general nosotros siempre vemos o vemos oscuridad o vemos luz o vemos ciertos colores que son importantes en el sueño. Yo les voy a contar una parte especial de un sueño que tuve. Bueno, tengo muchos, pero les voy a contar un sueño que tuve acerca de un tiempo. Dice, yo podía ver todo el lugar donde estaba. Yo iba caminando, todo estaba oscuro. Había penumbras y totalmente lleno de aguas. Yo podía ver que mis pies estaban cubiertos con las aguas hasta los tobillos y yo tenía que llegar a un lugar. No sabía cómo iba a lograrlo, pero escuchaba la voz de mi papá atrás mío animándome, diciéndome que yo podía porque era necesario que llegara a ese lugar. Yo caminaba por un andén donde solo me cabía un pie adelante, otro atrás y el agua me iba cubriendo y hacía demasiado frío. Lograba llegar a un lugar donde habían casas y lograba llegar a un lugar donde habían casas. Se me perdió mi sueño. Momento, es que lo estoy leyendo porque yo todos los escribo. Lograba llegar a un lugar donde ya habían casas, pero estaba completamente perdida. No sabía realmente qué lugar era y no sabía a dónde ir y empezaba a preguntar a la gente que veía cómo podía llegar, o sea, seguir avanzando. Luego podía ver a lo lejos a un hombre que dirigía una balsa, ¿verdad? Esa es como de hacer rafting, dirigiéndola con gente allí dentro de esa balsa y él trataba de salvarlos porque las aguas, él venía como por un río y las aguas eran turbulentas en ese río. Yo entendía que tenía que ir hacia allá, pero yo me preguntaba cómo iba a hacerlo. Luego termino esa parte del sueño y aparezco en un lugar con mi papá, esperando que el médico nos atendiera. El lugar no era nada bonito, pero era en un segundo piso. Era una habitación en una casa de 2 pisos y subíamos al segundo piso y cuando salía el doctor era el mismo hombre que yo había visto venir dirigiendo la balsa. Entonces, después, ¿verdad? Yo me despierto un poco angustiada, diciéndole, Señor, yo Y hoy... puedes encender tu cámara, así te vemos. Sí. Ay. Yo empecé a orar, ¿verdad? Porque yo sabía que ya me desperté y sabía que era un sueño donde iba a venir una prueba. Podía sentirlo por lo que veía, había mucha penumbra, oscuridad, muchas aguas y las aguas no eran claras, por supuesto. Y lo primero que hice fue aferrarme a la palabra porque esa es la verdad. No existe otra verdad. Si nosotros no tomamos la palabra de Dios, pues ¿dónde estamos? Entonces empecé a recordar el versículo de Isaías que decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Y yo dije, Señor, tú eres mi Salvador. Aunque puedan venir tempestades, aguas, tú vas a estar conmigo. Y entonces empecé a recordar una palabra y una promesa que me habían dado hacía mucho tiempo con Ezequiel 47, donde dice que el agua estaba hasta los tobillos, después el agua estaba hasta las rodillas, después el agua hasta los lomos y después se tuvo que sumergir. Y entonces yo le dije, Señor, si yo voy a pasar una prueba, yo quiero que sea contigo. Y me fue revelado
que el hombre que me hablaba atrás era mi papá, Dios, y que el hombre de la balsa era Jesús, y que lo que él iba a traer era un bálsamo a mi vida a pesar de la prueba que yo pudiera pasar. Y por supuesto, los sueños, para mí esto es como un sueño donde Dios a uno lo advierte antes de tiempo para que si pasa, uno ya sepa que Él va a estar conmigo. Ahí yo podía ver a Jesús, Jesús es mi salvador, Jesús es mi sanador. Y pasé por un tiempo de enfermedad, por supuesto, y donde me pude dar cuenta que Él realmente, Él sí me quería sanar. Entonces, para que sepan que hubo, ¿verdad? La penumbra, pero también la palabra, la verdad. Exacto. Ay, excelente. Entonces los sueños de penumbra son sueños de advertencia. Puede venir un ataque, puede venir una situación adversa, puede ser alguna condición en la que estamos y el Señor nos está mostrando, digamos, un área nuestra que está en penumbra, un área que Él quiere sacar a la luz, o puede ser que Él nada más nos está llamando a intercesión, si vemos que nos persiguen, si alguien, y Dios nos muestra un nombre, nos muestra algo, Señor, ¿qué es lo que tú estás mostrando en este momento? Siga, Zairita. Me ponen las diapositivas, es que no las logro ver. Ah, ¿en serio? Sí. Vamos a ver. ¿No las están viendo, no? Vamos a ver. Yo no la veo. No, No. ninguno. Vamos a ver. Ahora vemos solo Michelle. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, hoy les quiero explicar algo acerca de esto de los sueños, porque es importante conocer que Dios hizo una cantidad de matices en la vida, los árboles verdes, el cielo azul, las estrellas como grisáceas, desde acá las podemos ver así, amarillo el sol, o sea, hay una cantidad de matices. El Señor en su creación fue demasiado creativo y asimismo Él, teniendo esa creatividad, también cuando nos habla a través de diferentes colores para que no veamos todo tan blanco y negro. Él nos quiere hablar con diferentes colores. Hay una parte importante que quiero que veamos hoy y es lo que está escrito en Apocalipsis 4, ¿verdad? Acerca del trono de Dios. Dice que cuando Juan, ¿verdad?, fue llevado, al instante estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. Miren lo curioso, un arco iris. Ahí se está poniendo borroso, Michelle. ¿Será? Había un arco iris. Sí, no pude ver. Y ahí ya, semejante en su apariencia a la esmeralda. Ustedes pueden ver ahí la imagen, ¿verdad? De lo que él estaba diciendo. Pero también quiero que revisemos lo que dice Ezequiel acerca del arco iris. Dice, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor, del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Resulta que es muy curioso saber que ahí está la menorá y tiene, ¿verdad?, 7 candelabros. También hay 7, le habla a las 7 iglesias. Los candelabros representan los 7 espíritus. Y lo que nos habla básicamente, y el arco iris tiene 7 colores. Pero todo esto es para saber que el 7 es el número de la perfección del Señor. Porque Él todo esto lo creó en perfección, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Curiosamente, el mundo, queriendo venir a confundir todo, ¿verdad?, empezó a trabajar con los colores también, y por eso es que hoy vemos que la comunidad LGTBI toma los colores, pero no son 7, son 6 los que ellos tienen, y el 6 es el número, nos dice la misma palabra, que es el número de la bestia, es el número utilizado por toda esta oposición a lo que es de Dios. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Él hizo todo colorido para que en cada color nosotros veamos qué significa, y aquí les vamos a explicar cada color
qué significancia tiene. Los colores en los sueños tienen algo importante que debemos conocer. Tienen un lado positivo y uno negativo. Esto depende de la emoción o el sentimiento que vivamos en el sueño. ¿Cómo se sentía usted en el sueño? Entonces usted sabe que es negativo. Si usted se sentía angustiada, frustrada, pero si usted se sentía en paz, entonces puede ser algo positivo. Entonces, ahí está, los colores. El amarillo en lo positivo representa la esperanza, los dones. Y en lo negativo, la mente, el intelectualismo, el orgullo, el temor. El color naranja, en lo positivo, es la perseverancia que tenemos como hijos de Dios. Y Él nos manda a hacer, dice, esfuércense y sean valientes. Entonces, ese color naranja es el de la perseverancia. Pero en lo negativo es la terquedad que muchos podemos tener aún. El rojo, en lo positivo, es esa unción que trajo Jesús a través de su muerte, es esa sangre, es esa sabiduría, es esa redención que trajo Él a través de la sangre. Pero en lo negativo puede significar una guerra espiritual, una guerra contra algo, ¿verdad? Un tiempo de guerra. El rosa, en lo positivo es el amor, lo puro, lo inocente, y en lo negativo es la inmadurez que todavía puede estar por ahí permeando, como pasó con Herodías. Voy a poner, digamos, un ejemplo para que más o menos entiendan. Disculpa que te atraviese ahí el caballo. Digamos, el amor puro y el Señor me muestra y yo voy caminando y voy hablando con alguien y me voy peleando con alguien, pero yo estoy vestida de rosado, ¿verdad? Entonces el Señor me está diciendo, estás siendo inmadura en esta área, ¿verdad? Ese es más o menos como para que nosotros podamos entenderlo. O alguien de repente me dice, me da me pone un collar y unos aretes anaranjados y me está diciendo, bueno, el Señor me está diciendo, persevera, ¿verdad? Tal vez estoy pasando una situación adversa, persevera, pero démosle Zairita, perdón. Sí, está bien. Miren el color morado o púrpura, es autoridad otorgada. Cuando usted le ponen como algo, como decía, a usted le están otorgando la autoridad. Pero también en lo negativo, dependiendo en la situación que usted se encuentre, puede ser una autoridad removida. El azul, ese a usted, yo como tengo unos sueños ahí, ¿verdad? Todos los días, claro que no los alcanzo, son tantos que hoy le decía a Anita, que no está aquí, que todos los días el Señor me da tantos sueños que no logro anotarlos todos, pero cuando vienen de Él, logro acordarme. Y, por ejemplo, el de la comunión, he visto cómo Él me cobija con una cobija de color azul, por ejemplo. Pero también en lo negativo puede ser depresión o ansiedad. En la parte del color verde es la conciencia, la forma de percibir las cosas. Y en lo negativo es el orgullo y la envidia, que puede también haber, ¿verdad? Podemos. Miren los colores, los básicos son el blanco. En lo positivo puede ser justicia y santidad, pero por lo general cuando, por ejemplo, vemos un edificio blanco, completamente religiosidad. Hace poco tuve un sueño en donde veía un edificio blanco y una de mis amigas se acercaba y podía escuchar las voces de personas allá sufriendo. Entonces, ¿verdad? Después el Señor me revela, porque yo después miro al cielo, veo oscuridad, veo negro, y ahí mismo me tiro al piso arrodillada a orar por esas personas que están ahí en religiosidad. Eso era lo blanco que el Señor me mostraba, lo que había detrás de ese edificio. El negro, la carne, la carnalidad, el alma, a veces las emociones, los sentimientos que podemos tener en el alma. El gris puede ser la madurez o el honor, pero también puede ser debilidad. Es que los colores es dependiendo de la situación en la que veamos los sueños. Los cafés, la compasión, o también ser los principios o la ética. El oro es la pureza. Dice que nosotros seremos refinados como el oro, o también el oro, ¿verdad? Ustedes ven que levanta monumentos, es la idolatría. Entonces, dependiendo del sueño es
eso. Y el plata es la redención, o el legalismo, la justicia propia y la autojustificación. Sí, Eso sí, significa Zairita, los gracias. colores. Gracias. Y nosotros podemos ver que digamos, perdón, que los colores, uno dice, pero Michelle, ¿de dónde se sacaron esto? Si ustedes ven los colores inclusive del tabernáculo, el manto que pusieron sobre Jesús, ¿verdad? Que era el manto de los reyes, por eso es que el morado es autoridad. Si nosotros vemos lo que significa el oro en la Biblia, lo que significa la plata, que es la redención, todo esto está basado en cómo el Señor utiliza sus colores en el mismo, él le dijo, ¿verdad? El talit, él mandó que fuera azul. Hay muchas cosas que representan los colores. El talit tiene las franjas azules y precisamente el Señor dijo, quiero que se hagan franjas azules, y ese talit era el talit donde ellos oraban o donde oran. Era el manto de oración en donde ellos tenían más comunicación con el Señor. Entonces, el azul es una representación de la comunión con el Señor. Por eso es que son estas definiciones. Hay algo que nosotros podemos decir, y es que en el momento en que nosotros encajonamos a Dios, Dios no puede ser encajonado. Cuando nosotros encajonamos a Dios, porque usted se acuerda cuando Jesús sanó, a uno le escupió, a otro lo tocó, a otro solo le dijo, a otro solo le habló, a otro solo fue de formas diferentes. Y nosotros, porque somos más lineales, queremos encajonar a Dios en ciertas cosas. Estos son, digamos, guías, porque hemos visto que Dios se puede mover a través de eso. Vemos, digamos, el rojo, vemos en la mujer de la Gran Babilonia. Ella estaba tomando la copa de la sangre de los santos y estaba toda vestida de escarlata y de rojo y de morado. Vemos que entonces es algo totalmente negativo, pero si vamos a estos colores podemos identificar que es una autoridad, que es guerra, que es, ¿verdad? Es bastante significativo, pero no encajonen a Dios. Permitan que Dios también les revele, porque a veces Dios les puede revelar algo en blanco y negro y darles una revelación totalmente diferente. Eso es lo que tenemos que decir. Dios es infinito, Dios es poderoso, Dios es el que tiene el control y no debemos confinarlo a lo que nosotros podemos aprender el día de hoy, ¿verdad? Es importante ver también las emociones. Vamos a darle 5 minutos más y después lo vamos a dejar ya para la próxima semana. ¿Cuál era la emoción que yo sentía? Angustia, susto, yo tenía paz, estaba molesta. Es necesario que nosotros escribamos la emoción porque a través de esto Dios también nos puede hablar. Y Dios nos va a hablar acerca de los números. Vamos a ver el significado de los números la próxima semana, en donde podemos ver que se vuelve repetitivo. Digamos que voy caminando y el Señor me da Juan 4 y de repente en un sueño y veo un trébol de 4 y luego se me atraviesan 4 pájaros y luego veo en Marcos 4 que habla acerca del sembrador. Entonces hay algo que el Señor me está queriendo decir. ¿Qué es, Señor, lo que me estás queriendo revelar acerca de este sueño tan repetitivo con números? Pero le puedo decir algo. Puede ser también que en el mismo sueño el Señor a través de una figura le esté dando la revelación para el tiempo que es. Por ejemplo, yo tuve un sueño en donde el Señor me mostraba a una persona conocida de la familia que acaba de morir y me mostraba también que era el año de graduación de uno de mis hijos. Pero esto yo lo tuve hace 5 años, el sueño. Quiere decir que si era en el tiempo de graduación, mi hijo se graduó este año, entonces yo digo, es para este tiempo. Yo puedo entender entonces que lo que estamos pasando, lo que Dios me mostró en ese sueño es para este tiempo, porque en el sueño él se estaba graduando. ¿Me explico? A través de lo figurativo, el Señor le puede dar a uno inclusive el tiempo para esa revelación, para esa visión, o puede ser que en ese momento el Señor le vaya a dar la visión en esa fecha. Amén.
Luego, bueno, hablando, no, perdón, esto era lo de las personas, los lugares, él le puede haber hablado en algún momento, pero era para el futuro. Si nosotros vemos personas que no le vemos el rostro, o solamente decimos, yo sabía que yo iba en un barco, pero fíjate que había alguien atrás mío, yo no sabía quién era, pero yo sabía que ahí estaba, nunca lo vi. Cuando nosotros no vemos, dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Y de la misma manera en los sueños, cuando nosotros no vemos a personas, no le vemos el rostro, podemos identificar como que fuera, ya sea un ángel. A los ángeles usualmente sí les ve uno el rostro, pero a la presencia de Dios no. Yo tuve un sueño en donde yo me estaba ahogando, queriendo rescatar a un niño que ya estaba muerto en el fondo de una piscina, y yo miraba para arriba y yo decía, no, me voy a morir, ya no puedo. Y yo solo sentí que una mano me agarró mi mano para que yo pudiera agarrar el bebé y lo pusiera arriba. Y en el momento en que yo pongo al bebé, estaba completamente morado y lo empiezo a ver, empieza a agarrar su color rosadito y empieza a revivir. Él se sienta, se me queda viendo y me dice, insondables son mis caminos. Y yo sabía que no era el bebé hablándome, yo sabía que era Dios. Y yo empecé un proceso de muerte donde Dios me agarró, ¿verdad?, a moldearme, porque yo sabía que para lo que Dios quería usarme, yo tenía que pasar un proceso bastante difícil donde yo iba a sentir que me estaba ahogando. Y lo pasé, y luego uno inicia otro, porque son momentos en donde Dios dice, vamos a pasar por un tiempo donde te voy a enseñar. Pero la persona que me agarró de la mano, yo nunca la vi, y estoy segura que fue el Espíritu Santo, porque era con la fuerza del Espíritu Santo que yo iba a poder salir de eso. Entonces, cuando no vean personas también, escríbanlas en su libro. Vamos a dejarlo aquí con esto último. Quiero decirles que Dios quiere darles revelación. Dios quiere darnos la revelación. Y cuando Daniel no entendía, dice que el Señor envió a Gabriel, y que Gabriel lo hizo entender, y que Gabriel le habló, el ángel Gabriel, y le dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos. Mire, no crea que porque usted le pidió la revelación o le pidió discernimiento, le pidió sabiduría, como oraba Marianita hoy, no crea que el Señor no le escuchó, pero dice que va a haber un tiempo en donde se le va a dar la orden al Espíritu Santo, que es el que revela todas las palabras del Señor. Él va a venir a enseñarle. Él nos va a venir a enseñar. Y dice, porque tú eres muy amado. Mire qué lindo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Somos amados. Y Dios quiere darnos entendimiento, quiere darnos revelación. Y en el momento en que el Señor nos da algo y quiere que lo entendamos, créame que no va a ser muy complicado. Él va a darlo. Pero yo le aconsejo que usted tome ahora su libro de sueños, su libro de profecías y apunte, manténgalo al lado de su cama, que el Señor sepa que usted está agarrando en serio sus mensajes, y escríbalo. Aunque sea solo una palabra, aunque sea solo una situación, vamos a salirnos de aquí. A ver. Ay, qué extraño. Zairita, ¿tú puedes sacarme de aquí de exponer, no? Vamos a ver, ahí está. El Señor quiere darnos revelación, pero lo más importante es que nosotros tomemos en serio. Si a veces puede haber algo que no tiene sentido, una sola palabra, una sola impresión, escríbala y empiece a activar su don, empiece a ponerlo por obra, porque los sueños, recuérdese que están escritos en tinta indeleble. ¿Qué quiere decir? Que con el paso del tiempo se me van a ir olvidando y se me pueden olvidar detalles que el Señor me había dado en ese sueño. Y otra cosa es, si usted solo escucha una palabra, escríbala. Yo hace poco, creo que fue el año pasado, el Señor solo me dijo, Azusa. Y yo decía, Azusa, ¿qué es Azusa? Azusa es una calle en Estados Unidos donde hubo un gran avivamiento y hubo un derramamiento del Espíritu Santo y sanidades del Espíritu Santo grandes, impresionantes. Fue el último avivamiento que hubo en Estados Unidos. Creo que fue en los finales de los 70, principios de 80, creo.
escríbalo. Porque con solamente él haberme dicho, Azusa, yo entendí que venía un avivamiento. Viene algo nuevo, viene un avivamiento de Dios para la iglesia, para este tiempo y para todas las personas que lo estén esperando. Vienen cosas buenas espirituales para nosotros, no todo está malo. El mundo se puede despapallar, pero yo le puedo asegurar, Dios está deseoso. Dios está deseoso de hablarnos y de comunicarse con sus hijos.